Bendiciones para todos. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les saluda su servidor y amigo pastor Edwin Ospina. Estamos aquí transmitiendo desde cabina juntamente con el pastor Evaristo Sasturay. Hoy viernes en punto de las 7:13 de la noche hora Pacífico, para dar y compartir con ustedes la palabra de Dios a través de su programa Guardianes del Reino. Pues bienvenidos a su programa a través de esta radio cristiana El Vino Nuevo. Y ustedes que nos están viendo a través de este video, a través de esta plataforma de Facebook, queremos desearle mil bendiciones, queremos desearle que sigan en compañía con nosotros en el transcurso de esta programación que vamos a desarrollar a continuación, para que usted pueda conocer, empaparse y adquirir más conocimiento de pronto del que ya tiene acerca de la palabra de Dios, acerca de la voluntad, el plan y el propósito de Dios mismo para sus vidas. Entonces pues les invitamos a compartirlo si es de bendición para su vida, con sus amigos, con sus familiares o con sus hermanos en la fe. Entonces bienvenidos a Guardianes del Reino y quédense con nosotros también. Ustedes que nos están escuchando a través de online, a través del internet, queremos desearles también que hayan tenido un hermoso viernes y un inicio de fin de semana agradable, de descanso, de reposo, de paz. Eventualmente, no sé, muchas personas tienen que trabajar mañana sábado, pero con el solo hecho muchas veces de saber que es viernes y que se aproxima un momento, un tiempo de descanso, ya nos regocijamos interiormente. Entonces, pero qué más que hacerlo con la presencia del Señor y comenzar este fin de semana escuchando la voluntad, la palabra y el propósito de Dios para nuestras vidas. Entonces, a través de este programa Guardianes del Reino, vamos a transmitir en este momento la palabra de Dios, pero no queremos empezar sin saludar y enviarle mil bendiciones a todas aquellas personas que se encuentran conectadas desde Suramérica, Centroamérica, Norteamérica y eventualmente las personas que se encuentran fuera de todo lo que es el continente americano, también para España, para República Dominicana, Caribe, para Alemania. También hay personas, hermanos, que hasta el día de hoy estaba enterado que estaban conectados desde Alemania. Dios bendiga a nuestros hermanos de Alemania, de Londres, el Reino Unido, vuelvo y repito, España, Canadá, y eventualmente pues internamente acá nacionalmente en Estados Unidos, Arizona, Houston, Texas. Queremos enviar saludos a todo Inland Empire y a las ciudades circunvecinas que hacen parte del área de Fontana de Inland Empire también. Entonces pues queremos comenzar, queremos desearles que sea Dios ministrando sus mentes, ministrando su espíritu esencialmente, para que la palabra de Dios sea guardada, sea sellada en la tabla de sus corazones, en su memoria, y les dé la fortaleza física y espiritual de colocar en práctica el consejo de Dios. Entonces, bienvenidos a Guardianes del Reino a través de su servidor y amigo pastor Edwin Ospina y el pastor Evaristo Sasturay. Pastor Evaristo, estamos listos para comenzar esta nueva misión de Guardianes del Reino. Amén, pastor. Buenas noches a todos y buenos días para otros en otros lugares del mundo y buenas tardes para otros. Y es una bendición poder estar en este viernes con ustedes compartiéndole la palabra una vez más. Queremos mandar un saludo a nuestro México lindo y querido que está cruzando en este momento por valle de sombra y de muerte, pero sabemos que estás en el corazón de Dios, mi México, y así es. Va a restaurar nuestro Dios, nuestro México lindo. Y México, este arcángel que te guarda hasta el día de hoy, pues no se ha cansado, todavía sigue contigo, así que estás en la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que cuida y guarda al pueblo mexicano. Y es una bendición poder compartir con ustedes también la palabra. Sé que en este momento a lo mejor hay muchos que no pueden escucharla porque están trabajando en las labores de rescate, y queremos bendecir a toda esa gente que está apoyando unos a otros en estos rescates y a través de víveres, comida, y a esas naciones que han enviado a su grupo de rescate para ayudar en la bendición de recuperar las personas que estén vivas y los cuerpos también, para darle una cristiana sepultura a México. Dios te bendiga, estamos contigo, aunque no estamos allá, pero estamos orando por ustedes, estamos compartiendo con ese gozo y alegría la palabra que el Señor
sigue estando con ustedes y con toda América, a pesar de las circunstancias que están pasando en todo el mundo, con lo que estamos mirando, como nuestros hermanos puertorriqueños. Dios bendiga a Puerto Rico, Dios bendiga a todas esas islas que esos huracanes en este momento han traído devastación a través de esos huracanes fuertes, mega huracanes. Dios bendiga a esos pueblos, Dios bendiga a esas naciones, y todas las naciones del mundo, pastor, tienen ángeles que están cuidando y resguardando por parte de Dios, que las potencias de los cielos, que aún ministradas por principados demoníacos, quisieran destruir las naciones, pero esos arcángeles del Señor cuidan y guardan las naciones y guardan al pueblo de Dios que están habitando en esas naciones, pastor. Amén. Es tremendo. Y Dios bendiga a México. Nos unimos con ellos, nos unimos a la oración de ellos también. Amén, sí, pastor, esa tierra de la raza de bronce mexicana, que son valientes, fuertes y esforzados, que a pesar de las situaciones que están pasando, se levanta la nación, se levanta el pueblo, hombro con hombro, mano a mano, y trabajan duro, trabajan fuerte por la nación, por levantar. Y México se va a levantar como en el 85 una vez más. Muchos mexicanos estamos fuera de la nación, pero también nosotros contribuimos con un poco de lo mucho que el Señor nos ha dado en las contribuciones también para apoyar al pueblo mexicano. Y sin más preámbulos, mi México y los hermanos que nos están escuchando en esta preciosa mañana, tarde, noche, vamos a estar leyendo en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Solamente el versículo número 13. Y dice así: porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Lo voy a volver a repetir. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Pastor, el apóstol Pablo está haciendo énfasis en esta parte escritural a la iglesia en Galacia, porque después que Pablo estuvo por mucho tiempo ministrando en esta ciudad, hasta que constituyó una obra, una iglesia, un número de personas que formó la iglesia en Galacia, tiene que salir. Pero después que está fuera de Galacia, por medio de una carta, entiende y sabe de que han venido hombres judaizantes trayendo una vez más a esta iglesia, a este pueblo que estuvo en un tiempo esclavizado en dioses paganos, que tenían subyugada a la nación o al pueblo de Galacia. Después que reciben esta libertad por parte de nuestro Señor Jesucristo, vuelven a caer otra vez en las cosas antiguas, los rudimentos antiguos que estaban viviendo en otro tiempo. Vuelven otra vez a traerlos a memoria y empezar otra vez a hacer lo mismo que antes. Entonces el apóstol Pablo le está llamando la atención, y en cierta parte de la escritura dice: ¿quién los fascinó? ¿Quién los hechizó? O sea, ¿en qué momento se han perdido del caminar con nuestro Señor Jesucristo? Entonces Pablo es muy enfático en esta porción escritural de que la iglesia de Galacia estaba pasando por problemas doctrinales. ¿Por qué? Porque estaban permitiendo entrar herejías destructivas a la iglesia, que lo estaban llevando a estos acontecimientos, por el cual el apóstol San Pablo tiene que enviar la carta a la iglesia en Galacia y jalarle las orejas y llamarles la atención, pastor. Así es, pastor Evaristo. Eventualmente es un texto que nuestro hermano, el apóstol Pablo, escribió para la iglesia de Galacia, la iglesia que se encontraba ubicada en la región de Galacia, a nuestros hermanos de los Gálatas, en la cual, como usted acaba de mencionar, acaba de renombrar, de que estaba aconteciendo una situación compleja dentro del cuerpo de Cristo, como lo era, partiendo desde la base escritural, que ya tenían el conocimiento de la palabra de Dios. Ya Pablo había edificado esa iglesia, ya Pablo había adoctrinado esa iglesia, ya el apóstol Pablo había colocado a cargo pastores o pastor para dirigir esa obra en Galacia. Y ya el consejo de Pablo, dado por parte del Espíritu Santo, había sido plantado en la mente y en el corazón
de los hermanos de Galacia. Pero cuando el apóstol Pablo se va, la iglesia comienza a manifestar, a vivir y a desarrollar una vida cristiana no conforme a las enseñanzas del Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, sino eventualmente volviéndose a los rudimentos antiguos de la ley, y eventualmente ese por un grupo de personas. Pero también había otro grupo de personas que se iban al extremo de la libertad o del libertinaje. Entonces vemos las dos corrientes que se están moviendo dentro de la iglesia de Galacia, que es un grupo de hermanos o de personas que ahora se dicen ser creyentes, ser cristianas, seguidoras de nuestro Señor Jesucristo, conocedores de Pablo y de su doctrina, pero que comienzan ahora nuevamente a añadirle más cosas, más palabra, más doctrinas a la doctrina del apóstol Pablo, transmitida o enviada por el Espíritu Santo. Y otro grupo de personas estaban ahora yendo a los extremos de usar la libertad de Cristo como libertinaje, o sea, como dicen, con licencia para pecar. Entonces los extremos, y triste y lastimosamente, esa como base, eso como plataforma, para que veamos los dos puntos de extremo: el punto del extremo del legalismo y la religiosidad, y el otro extremo de la libertad. Cristo como centro, y colocando a Cristo como centro, desafortunadamente, no el centro de sus vidas, no el centro de sus corazones, sino únicamente el centro para iniciar eventualmente un nuevo estilo de vida, no conforme a la voluntad de Dios, ni a la palabra de Dios, ni al consejo de Pablo, sino a su propio criterio y a sus propios razonamientos. Entonces, cuando el apóstol Pablo está diciendo: no usen la libertad en Cristo como libertinaje, ni coloquen en servidumbre su carne para el libertinaje, para la libertad, porque a libertad nos ha llamado Cristo, ¿verdad? Amén. Entonces aquí el apóstol Pablo le está haciendo un llamado de atención supremamente importante al cuerpo de Cristo, a la iglesia que está en pañales, que apenas acaba de ser establecida y que ha comenzado a caminar en los caminos, valga la redundancia, del Señor. Entonces ahora esta iglesia tenía que ser exhortada por el apóstol Pablo, porque lo que la iglesia, lo que el pastor de esa iglesia en Galacia y lo que los hermanos comenzaran a hablar, a predicar, a enseñar, a compartir, a dar a otros, era lo que se iba a mantener por las generaciones de ahí en adelante. Entonces era supremamente importante para Pablo llamarle la atención, exhortarlos para que se alinearan al propósito, al diseño y a la doctrina original que el Espíritu Santo le había dado al apóstol Pablo por mandato de nuestro Señor Jesucristo. Entonces era supremamente importante que Pablo hiciese esta exhortación, pero triste y desafortunadamente vemos y sabemos, conocemos y somos testigos de que el drama continuó, que el virus corrió y fue transmitido en el corazón del hombre, dentro del cuerpo de Cristo, hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque triste y desafortunadamente el día de hoy utilizamos el nombre de Jesús, utilizamos el cristianismo o la cristiandad como título y como plataforma para ir a cualquiera de los dos extremos: el extremo para pecar y el extremo de la religiosidad y del legalismo. ¿Cómo ve usted, Pastor Evaristo? Sí, porque es tremendo, pastor, y vemos algo muy importante, porque el apóstol Pablo, yo creo que cimentó totalmente la iglesia en Galacia. Y cuando digo cimentó, es como cuando nuestro Señor Jesucristo cimentó completamente al apostolado para que fueran y predicaran el evangelio a todo el mundo, porque nosotros somos parte del cimiento que Cristo fundó en él primeramente, pero a través de los apóstoles. Somos ese fruto, somos los frutos, sí. Entonces,
la iglesia en Galacia es de los frutos del apóstol Pablo. Y Pablo es un defensor del evangelio, muy de la fe, arrebatado, o sea, con esa energía, con ese ímpetu de defender la sana doctrina, de defender la doctrina de Cristo. Entonces, no creo que el apóstol Pablo fundó totalmente la iglesia en Galacia, pero cuando estuvo fuerte llegaron como dice usted, esas dos corrientes que fueron introducidas dentro de la iglesia en Galacia. Entonces, la iglesia en Galacia empezó a experimentar algo que no había experimentado hasta el momento que estuvo Pablo, porque si Pablo hubiera estado en el momento que llegan este tipo de doctrina, inmediatamente la desecha y le muestra y les enseña cómo cuidarse de estas dos corrientes que estaban introduciéndose dentro de la iglesia en Galacia. Porque no nomás fue ahí, porque tuvo que verse terminado a otras iglesias de la época en ese momento. Y es algo que nos viene carcomiendo hasta el día de hoy, pastor. Afectando, sí, a la iglesia hasta el día de hoy. Y había muchos puntos que pudiéramos tocar la llaga ahí de esas situaciones que carcomen a la iglesia hasta el día actual por ese tipo de problemas, que la gente en veces voltea y mira a ver a la iglesia, a los llamados cristianos, y dice mucho lo que comúnmente oímos y hemos escuchado siempre: para ser como ellos, mejor me quedo como estoy. Yo estoy muy bien así. ¿Por qué? Porque verdaderamente decimos que somos cristianos con un título, pero la verdad no desarrollamos verdaderamente el cristianismo, no damos frutos verdaderamente dignos de cambio, de un arrepentimiento genuino que tuvimos, sino que lo estamos utilizando como un libertinaje. Y la cuestión es... Una licencia para pecar. Sí, una licencia para pecar. Fíjese una cosa. Judas anduvo todo el ministerio de Jesús. ¿Y a cuál era? Vamos a decirlo, porque fue enviado y echó fuera demonios, sanó enfermos y vamos a decir, y hizo de gracia con lo que de gracia se le había dado. Pero tenía un problema. Se llenaba sus bolsillos siempre. Siempre había manera en él para poder sustraer dinero mal habido o dinero bueno, que lo sustraía y se lo echaba en los bolsillos propios, personales. ¿Por qué hago esta ilustración? Porque es lo que vemos muchas veces, y no estoy hablando de esa dentro de la iglesia, sino otro tipo de problemas, pero por ejemplo, cosas que pasan dentro de la iglesia. Porque es muy común ver a gente, pastor, y se oye fuerte, pero es la realidad, que quieren hasta fumarse un cigarro antes de entrar a la iglesia. Están afuera y vienen nuevos creyentes a la iglesia porque fueron invitados para el servicio, y de repente están fumando un cigarro y terminan, lo tiran, se echan algo en la boca, un alito bucal, y entran hacia adentro. ¿Somos algo o no somos algo? Yo creo, y suena muy fuerte, pero si Dios quisiera que nosotros hubiéramos fumado, en vez de ponernos la nariz, a lo mejor nos hubiera puesto un tipo de pipa ahí, ¿no? Para fumarlo. Se oye fuerte, pero es la verdad. Entonces, imagínense, si la gente que tomaba y viene a los caminos del Señor y no toma más, ¿cómo es posible que volviera a tomar? No tiene lógica. ¿Cómo aquel que fumaba o se drogaba y viene a los caminos del Señor no puede drogarse más? Ahora, son cosas que suceden dentro, no digo que sucedan dentro de la iglesia, pero están ahí, están latentes. Ese problema estaba latente en Galacia. A lo mejor no había drogas, pero había el tomar, había el prostituirse, había el hacer adulterio, el fornicación, o sea, muchas cosas que dentro de la iglesia no se manifestan, pero las hacían escondidas, en oculción. Pero ¿qué oculto puede hacerlo uno que el Señor no se dé cuenta de lo que estamos haciendo, pastor? Porque la gente tiene la tendencia de esconderse de los demás, y de que sabe que no se puede esconder de Dios, y nada podemos hacer en lo oculto que Dios nos lo ponga de manifiesto o lo saque a luz, que es lo que estamos haciendo. Por eso es que toda la gente que peca de tener relaciones fuera del matrimonio, tarde o temprano se descubre, porque no hay lugar pequeño. Dios lo saca a relucir las cosas. Eso es como ejemplo de lo que podía haber estado sucediendo y aconteciendo en la iglesia de Galacia. Sí, pastor, porque desgraciadamente era lo que estaba pasando. Hay veces que le queremos dar vuelta a las cosas, pero no es así. Lo blanco es blanco y lo negro es negro. Esos problemas estaban sucediendo ahí, y estaban otros yéndose al otro lado de la religiosidad. Y así hay muchos que defienden, según ellos, como estaba la clase que tenía el día de martes, que defienden la escritura, pero en realidad no viven la escritura. Es muy fácil hablar, como le decía Jesús: oh, hipócritas, sepulcros blanqueados. ¿Por qué le decía? Porque ustedes le ponen cargas al pueblo que ni ustedes la llevan.
dicen, no pueden llevar los animales a beber el día sábado, y la gente sin salir de casa se abstenía. Pero ellos sí, y sus siervos sí llevaban, le daban de comer a las bestias, a los animales de comer y beber agua, pero a la gente no le permitían. Entonces, y hasta el día de hoy es muy fácil hablar, pero verdaderamente demostrarlo con hechos, ese es el cambio. Y eso es lo que mira la gente muchas veces. Quiere ver cambios verdaderamente. Quiere ver gente renovada verdaderamente. Quiere ver que aquellos que tomaban no toman más, aquellos mal hablados ya no sean mal hablados, aquellos que se drogaban que no se droguen más, aquellos chismosos que no chismeen más. Pero eso es virus de computadora, está en la iglesia. La chismología es algo que está prevaleciendo hasta el día de hoy en la iglesia. Y esa es la arma más destructiva que utiliza Satanás dentro de la iglesia. Porque puede destruir una iglesia, destruye vida, destruye familias, pastor. Y es tremendo, pero está ahí. Está dentro de la iglesia. Amén. La chismología. La chismología. Una nueva palabra que vamos a anexar, que significa el estudio del chisme y la mitotería. Sí. Gloria a Dios por eso. Eventualmente el pastor Evaristo tiene toda la razón. Ese tipo de problemas y de situaciones que transcurría, que acontecían dentro del cuerpo de Cristo en la iglesia primitiva, en la iglesia local de Galacia, fundada por el apóstol Pablo, tenía y estaba desarrollando dos corrientes que no habían sido enseñadas por el apóstol Pablo desde luego, sino que tenemos que analizar lo siguiente. La escritura nos dice y nos enseña en el libro de Corintios por el mismo apóstol Pablo que todo nos es lícito, mas no todo nos conviene. Todo nos es lícito, pero no todo nos edifica. Vuelvo y repito, el apóstol Pablo le dijo a la iglesia de los Corintios, todo nos es lícito, o sea, nos es permitido, pero no todo nos conviene. Todo nos es lícito, pero no todo nos edifica, nos construye o nos sirve o nos viene o nos ayuda para bien. ¿Por qué? Usted acaba de mencionar 2 o 3 puntos acerca del cigarrillo, acerca de la bebida, ¿verdad? Y muchas personas tendrán el concepto o el pensamiento, y aún los mismos que se dicen ser creyentes y hacen estas cosas, se pueden hacer la misma pregunta. Pero es que, ¿qué hay de malo fumar? ¿Qué hay de malo tomar? ¿Qué hay de malo esto? ¿O será, si yo me fumo un cigarrillo, entonces me voy para el infierno? ¿O si yo me tomo una cerveza, me voy para el infierno? La respuesta es la siguiente. La escritura dice, ahí mismo en Corintios, que ahora, cuando recibimos a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, ya no vive usted, mas Cristo es el que gobierna, reina y es el dueño de todo su ser, espíritu, alma y cuerpo. La Biblia dice, y escrito está, que nuestros cuerpos son ahora casa y templo del Espíritu Santo. Amén. La Biblia dice, y está escrito a través de nuestro apóstol Pablo, que le está dando el consejo y la orientación al cristianismo primitivo de no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución. Antes más bien sed llenos mejor del Espíritu Santo de Dios. O sea, Pablo les está recalcando y le está diciendo, ustedes se están embriagando, se están emborrachando, o ustedes están ingiriendo licor, en la cual lo único que lo está llevando es a tener problemas, discusiones, y fuera de eso, desacreditar el Evangelio y poner en ridículo el nombre de nuestro Señor Jesucristo a través de sus hechos, actitudes, obras y comportamientos por ese medio. Más bien, en vez de estar ocupando el tiempo y prestando sus cuerpos a la bebida, al alcohol, mejor presenten sus cuerpos para que sean llenos de la presencia de Dios. Para que una vez sean llenos de la presencia de Dios, entonces ustedes puedan cumplir, tener unción
poder y autoridad, revelación y discernimiento para poder cumplir con la voluntad y el propósito de Dios en sus vidas. Porque de la manera como están llevando sus vidas, lo único que están haciendo es enfriarse cada día más y irse apartando lenta y pocamente, gradualmente, de la voluntad y del propósito de Dios en sus vidas, porque están viviendo una vida carnal e igual que cualquier persona afuera del mundo que no tiene ningún conocimiento de la palabra de Dios mismo, y mucho menos no tienen el temor de Dios. Entonces, eventualmente, recuerda, mi amado amigo, amado hermano Radio Escucha, que nos estás en este momento escuchando, valga la redundancia, tu cuerpo y mi cuerpo son casa y templo del Espíritu Santo. Hemos enseñado en programas anteriores lo que significa el término Señor. Cuando tú aceptaste a Jesús como el Señor de tu vida, cuando tú dices que Jesucristo es el Señor de tu vida, cuando tú dices que Dios es tu Padre, que es tu Señor, que es tu Dios, tú estás diciendo que Él es el dueño absoluto de tu vida, que Él es el soberano, que Él es el dueño, que Él es el propietario y que Él es tu guía, que Él es tu pastor. Como dice el Salmo 23, el Señor es mi pastor. Salmo 91, el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, como dijo el pastor Evaristo, ahora muchas personas hablan de labios hacia afuera, pero sus hechos, sus actitudes y comportamientos reflejan y marcan realmente la otra cara de lo que han hablado, lo que han dicho y de lo que están viviendo. Entonces, nuestros cuerpos hacer casa y templo del Espíritu Santo significa que usted se ha convertido en un simple administrador de lo que Dios le dio, de la casa que Dios le dio a administrar. Hay muchas personas que sabemos, comúnmente ocurre en los campos, en las haciendas, en las fincas, en los ranchos, como le quiera llamar, donde hay un hombre hacendado muy rico que por lo regular viaja, tiene negocios afuera o aún en el exterior, en la cual contrata mayordomos para que cuiden sus intereses, para que cuiden sus propiedades, para que cuiden el rancho o la finca. Y este hombre, contratado por el dueño, tiene que cumplir una responsabilidad, tiene que guardar, cuidar y proteger con su propia vida la responsabilidad de ese rancho o de esa finca o de esa hacienda, como si fuese propia, como si fuese de él mismo. Es así, ¿verdad, pastor Evaristo? Sí. Esa es la función del mayordomo. Tiene que cuidar ese rancho, esa finca, esa propiedad, como si fuera él el dueño, mejor que el dueño, porque él tiene que dar cuentas. Y cuando viene el dueño y eventualmente ve que no guardó y no cuidó el rancho, la finca, la hacienda, la propiedad que le fue encargada o delegada a administrar, a cuidar, pues está expuesto a que lo boten, pierda su trabajo, pierda su empleo y sea expulsado, ¿verdad? Pues así la Biblia dice que cuando tú viniste aquí a la tierra, cuando tú y yo vinimos aquí a la tierra, Dios nos dio un cuerpo físico, porque Dios creó nuestra alma, creó nuestro espíritu, pero necesitaba un cuerpo físico en que vaciarse. Entonces, cuando tú y yo nacemos y llegamos a este mundo, donde ocupamos un tiempo, un espacio y una materia en esta dimensión, entonces tu alma y tu espíritu fue incorporada dentro del cuerpo humano, físico y natural, de carne y hueso, que Dios nos dio para que viviésemos en este mundo y viviésemos en esta tierra. Pero la Escritura dice que nosotros fuimos creados para cumplir la voluntad, los planes y los propósitos de Dios, no los nuestros. Y si nuestros cuerpos son prestados, si nuestros cuerpos tienen dueño, si nuestros cuerpos eventualmente tienen un título de propiedad, que tiene un título de comienzo y un título y una fecha de expiración. Cuando vamos al cementerio, ¿qué es lo que vemos, pastor? En las lápidas
en los sepulcros, en las tumbas, fecha de nacimiento y fecha de muerte. Fecha de nacimiento y fecha de muerte. Aquí comenzó a vivir el cuerpo de esta persona y en esta fecha murió, en esta fecha expiró. Como un producto. Asimismo, nuestro cuerpo tiene una fecha de nacimiento y tiene una fecha de expiración, una fecha que eventualmente va a terminar en esta tierra. Entonces somos tan insensatos, pastor, de pensar y hablar y comportarnos como si realmente estamos tan convencidos de que este cuerpo de carne y hueso es nuestro, nos pertenece y que nos creemos inmortales y que no hay nadie por encima de nosotros quien nos gobierne, quien nos guíe y quien nos vaya a pedir cuentas. Somos tan insensatos y altivos de decir, es que yo hago con mi vida lo que a mí me plazca. Nadie se tiene por qué meter en mi vida. Cada quien con lo suyo, cada quien con su religión, cada quien con su pensamiento, cada quien es libre de vivir su vida, de pensar y de hablar como mejor le parezca. A cada quien con su rollo, como se dice. Y la Escritura nos dice, nos enseña, y la misma vida, la misma naturaleza, la misma ciencia, como le quiera llamar usted, nos enseña, la misma tumba, nos enseña, la misma lápida nos enseñan que todo ser humano tiene una fecha de nacimiento y tiene una fecha de muerte, una fecha de expiración. Entonces, ¿en dónde está la altivez, la arrogancia y la ignorancia de pretender que yo hago con mi cuerpo y con mi vida lo que a mí me viene en gana? Claro que lo puedes hacer porque Dios te dio una libre voluntad, pero lo cierto es que el día que tú expires en esta tierra, el día que venga la muerte física a tu cuerpo natural, vas a tener que comparecer ante un tribunal o ante un juicio, ante el tribunal de Cristo o ante el gran juicio del trono blanco, para juicio y para sentencia, porque lo cierto es que el fabricante, el creador, va a pedir cuentas y va a pedir frutos del árbol que él sembró. Y vemos el caso de Jesús, pastor, cuando iba con sus discípulos por el camino y pasó y vio una higuera que se veía aparentemente bonita, hermosa, con las hojas verdes, pero tuvo hambre Jesús y cuando quiso ir a comer de sus frutos, no halló frutos en la higuera. Y es la única vez, pastor, es la única vez en el Nuevo Testamento, en el ministerio de Jesús, donde Jesús lanza una palabra de maldición. Sí. Es la primera y única vez donde Jesús maldice a algo. Y le dijo a la higuera, maldita seas, sécate y que nunca más dé frutos tu árbol, tu tallo, tus ramas. Y dice la Escritura que al día siguiente volvieron a pasar por el camino y se sorprendieron los discípulos al ver cómo se había secado totalmente la higuera. Asimismo pasa con nuestras vidas. Aparentemente podemos tener un ramaje o unas hojas verdes y ser aparentemente frondosos y aparentemente vernos atractivos, provocativos en nuestra manera de hablar o en nuestra manera de pensar. Pero lo cierto es que los frutos que Cristo demanda, que Cristo pide y que están escritos en la palabra de Dios, no están en nuestras vidas. Y si los frutos que Dios, a través del Espíritu Santo, en su palabra, nos demanda, no están en nuestra vida, y cuando Él nos llame a cuentas y cuando Él quiera comer del fruto de nuestras vidas y no haya fruto, dice la Biblia, no lo digo yo, entonces será el ser humano, será la persona echada al horno, donde será el lloro y el crujir de dientes, o sea, para el infierno. Sencillo. Así es sencillo. Entonces, aquí podemos ver y analizar
que tu cuerpo y mi cuerpo son casa y templo del Espíritu Santo, son propiedad de Dios. Amén. Somos propiedad de Dios. Tú no te mandas solo. Tú no puedes vivir por la eternidad cuando tú quieras. Tú no puedes morir cuando tú quieras. Tú no decidiste el día que naciste, como tampoco puedes decidir el día que vas a morir, excepto que te suicides. Pero en lo contrario, no tienes la autoridad para decir, yo voy a morir tal día, excepto que te suicides. Así es. Porque eso le pertenece a Dios. Entonces Dios es el propietario, pastor. Dios es el dueño. Dios es el soberano. Dios es el creador. ¿Cómo pretendemos entonces pues que yo voy a hacer con mi cuerpo, que no es mío, sino que es de Él? Él me lo prestó para que yo en esta tierra pudiera cumplir la voluntad y el propósito de Dios para vivir una eternidad en su presencia, para que yo diese fruto en esta tierra. Sí, amén. Y frutos dignos de arrepentimiento, frutos del Espíritu, frutos de la palabra, frutos del consejo de Dios, frutos del árbol de la vida. Pero yo me marco mi cuerpo cuando yo quiera. Yo me tatúo, yo me hago esto en el cuerpo, yo me hago esto en la cabeza, yo me hago esto en las orejas, yo me hago esto aquí, me hago esto allá, vivo aquí, vivo allá, tomo esto, tomo lo otro, me ingiero, me meto esto, me meto lo otro, porque es mi vida y es mi cuerpo y nadie se mete en mi vida ni en mi cuerpo, porque mi cuerpo es mío. Desgraciadamente sí. Desgraciadamente Satanás ha colocado un velo tan grande, para que por más que vean, no vean. Y por más que oigan, no escuchen. Wow, es tremendo, porque esto es lo que pasa, resumiendo un poco el tema que usted acaba de mencionar, de renombrar, acerca de cómo tu cuerpo y mi cuerpo son casa y templo del Espíritu Santo. Y aún si no fuesen casa y templo del Espíritu Santo, de igual manera, tienes una fecha de nacimiento y también tienes una fecha de muerte. Tienes una fecha de creación y tienes una fecha de expiración, que ese le corresponde únicamente darla y tomarla al Creador, al que diseñó tu cuerpo, al que diseñó tu vida. Y si no viviste tu vida y no usaste y administraste tu cuerpo en esta tierra basado al consejo, a la guía y al mandato de Dios a través de su palabra, la Biblia, entonces desafortunadamente pues vas a irte de pérdida. No tu cuerpo, porque sean justos e injustos, este cuerpo va a quedar aquí, este ropaje va a quedar aquí, este armazón va a quedar aquí, pero tu alma es la que va a vivir por una eternidad en la presencia de Dios o apartado de la presencia de Dios. Como tú decidas vivir tu vida y a quien tú decidas servir y lo que tú decidas hacer con tu cuerpo, al final los frutos que tú hayas dado en esta tierra a través de tu cuerpo van a tener una repercusión y va a afectar tu eternidad, para bien o para mal, para bendición o para maldición, para condenación o para salvación eterna. Entonces, volviendo a retomar un poco acerca de lo que estaba ocurriendo en la iglesia de los Gálatas, eso era lo que pasaba, pastor. ¿Sí? Somos cristianos, somos hijos de Dios, gloria a Dios, aleluya, porque ahora Cristo nos ha libertado de la esclavitud del pecado, porque ahora nos ha libertado de la esclavitud de esa ley mosaica, gloria a Dios, porque ahora ya no tenemos que cumplir mandamientos, rituales, y no tenemos que cumplir nada de la ley, porque ahora somos salvos y ahora eventualmente la gracia y el favor de Dios nos da la libertad para pecar, para yo vivir como yo quiera. Pero soy cristiano, soy hijo de Dios, pero aún así sigo viviendo igual que cualquier persona que sea ignorante de Dios y de su palabra, convirtiendo y transformando y distorsionando la libertad de Cristo, la gracia de Dios como pie o como ocasión o como licencia para pecar, saliéndose del contexto real que la palabra de Dios nos dice y nos enseña. Entonces, unos llevaban al extremo de volver a traer la ley de Moisés, a traer la ley de los mandamientos, de rituales, de liturgias y de sacrificios, porque el otro día lo enseñamos, recuerda, pastor, nosotros ahora cumplimos la ley, pero la ley de la moral de Dios, la ley moral de Dios, esa nunca va a terminar,
Nunca va a pasar de moda porque es la mente, el corazón y el carácter de Dios, la ley moral de Dios. No matarás, no robarás, no adulterarás, no fornicarás, honrarás a padre y madre, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, amarás a tu prójimo como a ti mismo, no codiciarás. Leyes morales, esas están vigentes el día de hoy y están en el Antiguo Pacto y están en el Nuevo Pacto también. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento están vigentes. Pero el pueblo y la nación de Israel querían volver nuevamente a judaizar, a hacer sacrificios, a hacer rituales, días de reposo, días de fiesta, añadiéndole a la gracia de Cristo, a la gracia del Evangelio, a la revelación del Espíritu a través de Pablo. Hey, está bien, creemos que somos salvos, creemos en la gracia, creemos en Jesucristo, pero nosotros creemos y pensamos que necesita algo más, necesita añadirle un poquito de esta ley, necesita un poquito de este sacrificio, necesita un poquito de este ritual, necesita un poquito de esto y un poquito de aquello. Y de esta manera adulteran y contaminan la esencia original del sabor y de la sazón, de la salvación, de la gracia y de la misericordia de Dios para el creyente. Es como cuando usted va a hacer un caldo o una comida, ¿verdad? Tiene su toque, tiene su punto de sal y de sazón y de condimento. Si usted se le pasa la mano en la sal, si usted se le pasa la mano en los condimentos o en X sustancia que usted le añada, por muy bonito que huela, por muy bonito que se vea, lo cierto es que en el momento que se la vaya a echar a la boca, se echó a perder. No va a servir porque fue adulterado, porque se pasó extra de X condimento o ingrediente. Lo mismo pasa y pasó en la iglesia de Galacia. Le añadieron más ingredientes que la cual ya Dios había dicho que cesaban, que paraban y que ahora iban a comenzar un nuevo ingrediente, que era la sangre de Jesucristo, la sangre de Cristo y la gracia y la libertad en Cristo, para no estar más sujetos a las leyes rituales y sacrificiales de la ley, sino mantener y conservar la ley moral de Dios, porque Cristo es nuestra fiesta, Cristo es nuestra Pascua, Cristo es nuestro reposo y Cristo es nuestra ley, Cristo es nuestra justicia, Cristo es nuestro Redentor y fue el último sacrificio y suficiente, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, esta es digámoslo así, los extremos, el extremo del legalismo y la religiosidad y el extremo del libertinaje involucrados y filtrados dentro del cuerpo de Cristo, como lo está aconteciendo todavía el día de hoy, porque Satanás ha filtrado este sistema doctrinal dentro del cuerpo de Cristo y triste desafortunadamente va a tomar a aquellas personas que no han colocado su fe y sus ojos en Jesucristo, que están ignorantes de la palabra de Dios, que no se toman el tiempo de estudiar, de escudriñar las escrituras, de pagar el precio, sino únicamente a merced, a sentarse y a merced de lo que les quieran brindar, lo que les quieran ofrecer, los que le quieran dar de comer, y se comen y se tragan y se alimentan de la doctrina que cualquiera les enseñe, aún salida de contexto. Y un texto fuera de contexto es pretexto. Pastor Evaristo. Sí, pastor, y es tremendo, fíjese, porque me ha tocado mucho escuchar a los cristianos que dicen, no, yo soy un embajador de Cristo aquí en la tierra. Y yo le he dicho, y platicado con la gente, ¿sabes qué es un embajador? Digo, ¿sabes que un embajador de X país, cuando es enviado como embajador a otro país, a otra nación, lo primero que hace al llegar, enseña sus cartas, sus credenciales, que lo habilitan como embajador en esa nación, representante de la nación que lo ha enviado. ¿Y qué es lo que hace? Le digo yo, fíjate una cosa, lo que es un embajador secular de cualquier parte del mundo, va y promueve a su país los productos, el turismo y todo lo que hay, para que la gente sepa que vamos a decir, que se siembra, si hay pesca, que se exporta, y todo eso. Empieza a hablar de... ¿Y qué pasa cuando ese embajador no hace su trabajo bien, correctamente? Es removido por el presidente de su país, de su cargo. ¿Por qué? Porque no está haciendo el trabajo correctamente, le digo. Entonces, nosotros somos hijos de Dios, sí, dice, ok,
y decimos que somos embajadores de Cristo, de Dios en la tierra, sí. Entonces, nuestra encomienda como embajadores de Cristo es modelar a Cristo aquí en la tierra. 2, le digo, tenemos esta palabra, tenemos que proclamarla, el plan de salvación a la gente. Hay dones que Dios ha dado a través del Espíritu Santo a la iglesia, para sanar enfermos, para echar fuera demonios, dones de discernimiento. Entonces le digo, y hay fruto del Espíritu. Eso es lo que nos hace diferente a cualquier tipo de persona, aún a otros que se dicen ser cristianos. Entonces, si verdaderamente somos embajadores de Dios, de Cristo, aquí en la tierra, verdaderamente debemos de representar correctamente, dignamente a nuestro Dios aquí en la tierra, a través de nuestros dones, a través de nuestros frutos, a través de nuestras acciones, de nuestros frutos, nuestros comportamientos, de todo lo que hacemos, para que seamos verdaderamente embajadores. Porque van a ver y decir, él era así y ya no lo es. Hay un cambio grande que se puede ver en esta persona. Yo quiero ser como él. Yo quiero conocer al Cristo que él está predicando. A ese que lo he mirado que salva. A ese que lo miré que había una enfermedad de cáncer, había una enfermedad en tal persona y fue curada y sanada. Y el amor de Dios primeramente, la misericordia. Sí, entonces yo le digo, esa es la diferencia de un embajador verdaderamente de una nación que hace bien el trabajo. Así debemos de ser nosotros como cristianos. Verdaderamente que la gente vea que verdaderamente somos embajadores de Cristo. Que no somos cualquier persona común y corriente. Porque ese embajador de esas naciones, en esos países, digo, tiene palabra de respaldo por su nación, le digo. Como los que están en las Naciones Unidas. Ellos hablan como si estuviera hablando el presidente de su nación. Y lo que diga va a tener repercusiones, porque va a tener el respaldo de su presidente cuando él está hablando en Naciones Unidas. Es lo mismo en nosotros. Cuando nosotros estamos hablando, tenemos el respaldo atrás de nosotros, de nuestro Dios, que lo que estamos hablando es verdad, le digo. Y la realidad, le digo, que lo que habla la palabra y lo que indica, esos estándares no pueden ser cambiados por el ser humano, por ningún pastor, le digo. Esos estándares se siguen manteniendo hasta el día de hoy, como fue constituida la palabra. No hay cambio. Sin santidad nadie verá al Señor, y no puedo agregarle yo más a eso, le digo. Ni quitarle, porque eso es lo que dice la palabra. Y ese estándar, así es, le digo. No cambia. Nadie puede cambiar, pastor, los mandamientos de la ley de Dios, que vienen directamente desde el gobierno, del trono de Dios. ¿Quién va a cambiarlo? ¿Quién va a añadirle, va a quitarle a nuestro Dios grande y soberano? Y esa es la realidad de lo que está pasando, de que la gente le quiere añadir. Es por lo mismo que estaba pasando en la iglesia de Galacia. Vinieron a añadirles otra vez las cosas de los rudimentos de la ley mosaica, y estos se fueron de boca y empezaron a utilizarlo. Es duro, pero hay muchas iglesias hoy en día que están en América, en Norteamérica. Nunca han estado en Israel, nunca. Pero ahorita están celebrando las fiestas de las trompetas y están haciendo esto y están haciendo otro. Yo le digo, hey, nosotros no somos el pueblo hebreo, nosotros no somos el Israel, digo. Nosotros somos la iglesia de Dios. Hay una diferencia bien grande en eso, pastor. Y sin embargo queremos atraer a la iglesia, y ahorita todo el mundo está hablando de hebreo y arameo y latín y dentro de las iglesias, sí, la realidad. Y como dice Pablo, si uno todos están hablando en lengua y entra un lindo, todo va a decir, tú estás loco y me salgo yo de aquí. Es lo mismo, no es lo mismo. Quieren aprender a hablar el arameo, entra cualquier persona y se queda, ¿qué pasó? ¿A dónde entré? No hablan ni inglés ni en español. ¿Qué están hablando aquí adentro? Esa es la realidad. Que en vez de no hablamos ni bien en español o bien en inglés o el idioma de nosotros, ya queremos aprender otros, y así queremos instruir a la gente. Añadirle y ponerle más, claro, más carga. No podemos llevar la que tenemos. A duras penas podemos cumplir y obedecer lo que Dios nos encomienda a través de su palabra. Ahora, para ir tomando y agregando de cada cosa, es algo tremendo, Pastor Evaristo, porque lo que usted acaba de decir, un embajador representa su reino o representa su nación, pero pastor, para poder representar su gobierno, su nación, su patria, necesita estar empapado y maduro del conocimiento de la constitución política de su nación. Sí.
estar empapado y con el conocimiento y la madurez de la constitución política de su nación, de los mandatos, de las reglas, de las leyes, de los estatutos, de los decretos, para poder ir a hablar y representar su patria y su nación. Porque imagínense un embajador que vaya y salga a otra nación a representar su patria, a todo un pueblo, una nación, y a su presidente o a su rey, y no se sepa la constitución política de su nación, que no se sepa los artículos de exportación e importación, que no sepa eventualmente cómo ni el lenguaje, ni aún el lenguaje de su patria natal, que no sepa nada, simplemente tenga el título de embajador y se vaya de viaje a otra nación. ¿Cuál va a ser el desarrollo y el fin de ese embajador? Está para llorar, ¿verdad que sí? Sí. Porque eventualmente lo van a mandar para su casa, lo van a mandar por un tubo y eventualmente aténgase porque el rey o el presidente, como dijo usted, lo van a votar. Sí. Porque hizo quedar en ridículo la nación y todo un pueblo. Pues así mismo es y acontece dentro del cuerpo de Cristo, cuando nosotros somos la continuación del ministerio de Jesucristo. ¿Cómo es eso, pastor? ¿Por qué usted dice eso? ¿Qué tengo que ver yo con Cristo? ¿Cómo que yo tengo que representar a Cristo? Mateo capítulo 28, Jesús dijo: vayan pues y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo os he mandado, enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí que yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ay, pastor, ¿cómo así? No entiendo. Hechos capítulo 1, verso del 8 en adelante. Y vendrá sobre vosotros el Espíritu Santo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos. Y serán mis representantes. Y los enviaré a representarme a mí y al reino de mi Padre Celestial y el gobierno del reino de los cielos, a Samaria, a Judea y hasta los confines de la tierra. Representantes de Cristo, embajadores de Cristo somos usted y yo. Amén. El punto y el detalle está: embajador del reino. ¿Conoces las leyes morales de Dios? El carácter del rey, del presidente o del pueblo. ¿Conoces la constitución política del gobierno de Dios? Todo. Así como hay un libro que se dice la constitución política de México, la constitución política de Colombia, la constitución política de Estados Unidos, para regir las leyes morales y aún sacrificiales de cada nación, rituales o de liturgia de cada nación. Pues en este libro llamado la Biblia está la constitución de Dios, las leyes, las ordenanzas, los decretos, el carácter, la personalidad, la bendición y la maldición de Dios para el ser humano. ¿Por qué sucede lo que acontece en el mundo entero y en el planeta Tierra? ¿Por qué el corazón del hombre está como está el día de hoy? Simplemente porque como creación de Dios, y muchos como hijos de Dios no conocen, son ignorantes en cuanto a las leyes morales de Dios, la constitución política gubernamental del reino de los cielos. Jesús dijo: Padre nuestro que estás en los cielos, hágase tu voluntad aquí en la tierra, en el planeta Tierra, en este mundo llamado Tierra, como es y se hace en el cielo. Las leyes morales, políticas, religiosas, culturales, todo lo gubernamental del Padre se ha establecido aquí en la tierra. ¿A través de quién? De nuestros representantes, embajadores, cristianos, creyentes,
hijo de Dios. Pero, como no sabemos esto, por eso es que vamos a los extremos de la religiosidad y el legalismo, o los extremos del libertinaje. ¿Por qué? Porque simplemente nos movemos basado en emociones, sentimientos y rumores, traído por otras personas que están más ciegos que nosotros. Sí. Porque un ciego, ¿cómo va a guiar a otro ciego? Si todos dos no se van a ir de cabeza. Así es. Por eso es que cada enseñanza, cada palabra que aún nosotros, usted y yo desarrollemos aquí, compárala a la luz de la Escritura y analiza y pide al Espíritu Santo iluminación y revelación de esa palabra para que te confirme que lo que aquí se te predica y se te enseña no es emociones suyas ni emociones mías, o fue que amanecimos con la luna llena y nos dio por hablar locuras aquí, sino que estamos hablando la constitución política. Aunque ese término político no debería caber allí, pero más o menos para que usted me entienda lo que yo le quiero decir. Sí, la constitución del reino de los cielos, del gobierno de Dios, está aquí. Esta es nuestra constitución. Este es nuestro gobierno. Este es nuestro guía. Este es nuestro consolador. Esta es nuestra fortaleza. Y aquí se encuentra y se halla la vida eterna. Porque Jesús dijo, escudriñad las escrituras, porque en ellos parece que hay sabiduría y está también la vida eterna. Entonces, pastor, se nos agotó el tiempo, vamos cerrando, vamos concluyendo, y eventualmente si usted quiere colocarle un título a esta enseñanza en esta mañana, en esta tarde o en esta noche, puede colocarle eventualmente caminando en la libertad de Cristo. Caminando en la libertad de Cristo. Cuando caminamos en la libertad de Cristo, vamos a caminar no gobernados por nuestras emociones ni las emociones de nadie más, sino gobernados por la Constitución, leyes, decretos que vienen y provienen de nuestro Creador, del dueño del oro y la plata, del Creador de los cielos y la tierra, del Rey de reyes y del Señor de señores, del Elohim, el Dios de todos los falsos dioses. Entonces, Pastor Evaristo, con esto vamos cerrando, vamos concluyendo. Espero que haya sido de bendición esta palabra para su vida. Y oro para que el Espíritu Santo de Dios se la grabe, se la guarde en su mente y en su corazón y le dé la fortaleza física y espiritual de colocarla en práctica en su diario vivir, y que te traiga meditación sobre tus caminos, sobre tu conducta y estilo de vida en tu vida secular o en tu vida cristiana como creyente, para que coloques tu vida en la balanza y mires y analices con el espejo espiritual si estás en el extremo de la religiosidad y el legalismo, si le has colocado ayuda a la gracia de Dios y está añadido la gracia más obras. Entonces igual a salvación. Cuando la Biblia nos dice, nos enseña que la salvación no es por obra, es por gracia, para que nadie se gloríe, pues eso es un regalo, es un don de parte de Dios. Entonces también dice la Biblia que no use la libertad en Cristo que ahora tenemos para hacer ocasión, para tener licencia para pecar, porque Cristo nos libertó de la ley del pecado y de la muerte. Pero el punto y el detalle consiste y radica, y estoy concluyendo, estoy cerrando con eso, pero no quiero omitir este punto, es que Él nos libertó del yugo que tenía la muerte y el pecado sobre nuestra alma, sobre nuestro corazón y sobre nuestras emociones. Por ende, éramos pecadores presos, porque todo el que practica pecado, dice la Biblia, esclavo es del pecado, o sea, está preso del pecado. Entonces Cristo nos rompió las cadenas de la esclavitud del pecado para que no pequemos más. La libertad de Cristo es la libertad que nos dio cuando nos abrió los ojos espirituales, los oídos espirituales, la mente espiritual, para poder conocer y entender el carácter y la voluntad de Dios y el mandato de Dios a través de la palabra, y poder decir, hey, antes yo era un esclavo de las drogas, antes yo era esclavo de la prostitución, del homosexualismo, del lesbianismo, antes yo era un esclavo del cigarrillo, antes yo era un esclavo del alcohol, del adulterio, la fornicación, de las bajas pasiones, pero ahora me ha caído el 20, ahora Cristo me libertó. ¿Y cómo sé que me libertó? Porque ahora yo veo, oigo y entiendo que como yo vivía, era esclavo del pecado, esclavo de Satanás, y estaba condenado a un castigo eterno. Entonces,
no usemos la libertad en Cristo para seguir pecando. Es que como soy Cristo, como soy cristiano, es que como soy hijo de Dios, sencillamente, como dice el dicho por ahí, el que peca y reza, empata. Y borrón y cuenta nueva. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso va a recoger. El que siembra para la carne, de la carne que recogerá y cosechará muerte y destrucción. Pero el que siembra para el Espíritu segará y cosechará vida eterna. Gloria a Dios, a nuestro Señor Jesucristo también. Eventualmente tenemos las 8:12 minutos de la noche, hora Pacífico. Recuerden que nos encontramos ubicados en la ciudad de Fontana, California. Les invitamos pues a visitar nuestra página web que se llama www.radiocristianalvinonuevo.com, en la cual vuelvo y repito, hay devocionales diarios cristianos que se llaman Semillas de Fe. Puede encontrar también todas estas predicaciones que venimos desarrollando con el pastor Evaristo Sasturay y mi persona a través de su programa Guardianes del Reino. Hay una sección de videos que solamente están Guardianes del Reino, y hay otra sección que es el discipulado online, el discipulado por internet, Escuela de Liderazgo VIP, que tiene por nombre Fundamentos Básicos de un Cristiano. Entonces ahí está la Escuela de Liderazgo VIP en toda una serie de videos en una parte de nuestra página web, en la cual usted podrá estudiar en línea, podrá estudiar la palabra de Dios por vía internet a través de esta página web. Y eventualmente también les invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube que tiene por nombre Radio Cristiana El Vino Nuevo. Recuerde, suscríbete a nuestro canal de YouTube y disfruta pues de esta programación, de los videos que venimos desarrollando aquí, para que puedas enriquecer tu alma, enriquecer el conocimiento de Dios en tu vida. Y recuerda que tenemos programación en vivo 24 horas al día, 7 días a la semana y 365 días al año. Entonces, este es su programa Guardianes del Reino, juntamente con el pastor Evaristo Sasturay y este es su servidor, pastor Edwin Ospina. Le deseamos a todos los que se conectaron vía Facebook y todos los que nos están escuchando a través de vía online, mil y mil bendiciones y gracias por conectarse, y hasta una próxima emisión. Bendiciones.